Bueno, para empezar, primero que nada, agradecerles mucho. Es una hora media impropia, pero sepan comprendernos, venimos en esta gira, este equipo, que ya acopla, en este equipo que... Esto suele suceder en los actos blancos, pero no tiene por qué suceder en los actos de la coalición. Sí. En este equipo que ustedes ven en esta mesa, comienzo por la extrema izquierda, el diputado electo, exintendente de Rocha, senador electo, Alejo Umpierres, hombre de la casa. El diputado de Cabildo Abierto, Martín Solano. El senador y diputado electo de Maldonado, Rodrigo Blas. El decano de todos nosotros, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente. El profesor senador electo, expresidente del CODICEN, Robert Silva, y la presidenta del Partido Nacional, Macarena Rubio, floridense, ya que estuve diciendo todos los orígenes territoriales, floridense Maca. Les contaba que venimos este equipo recorriendo una gran parte del país. Este es el quinto departamento que hacemos desde ayer, nos queda Maldonado ahora, y así como estamos nosotros aquí, hay 3 equipos más de legisladores y dirigentes de la coalición republicana que están en otras partes del territorio del país. En 3 días recorremos todo el Uruguay, así que mañana estaremos terminando allí en la Ruta 5 y en la Ruta 3. Y la idea era tener esta instancia para poder compartir y poder también responder ¿se escucha, no? Y también poder responder a los trabajadores, periodistas que nos acompañan. Si a ustedes no les parece mal, espero que no les parezca, si no les parece mal, para poder facilitar el trabajo de los periodistas y que puedan retornar a sus, si quieren quedarse, se quedan, retornar a sus medios, nos ponemos ahora a disposición de la prensa, contestamos las preguntas que consideren oportunas y seguimos nosotros. ¿Les parece bien? Unanimidad. Así que, señores periodistas, tienen la palabra. Los amigos William. Ah, por el micrófono. Bueno, ¿cuál es la posición que se tiene referencia a... Habla cerca. Sí, ¿cuál es la posición que se tiene en un posible gobierno, la relación con los sindicatos? Bien. La relación que nuestro gobierno... Ahora sí. La relación que nuestro gobierno, el gobierno de la coalición republicana, ha tenido durante estos 5 años ha sido de, como corresponde, mucho diálogo. Hemos tenido mucho diálogo con los sindicatos, con la central sindical, el PIT-CNT, hemos tenido diálogos con las cámaras empresariales, hemos tenido diálogo con todas las organizaciones de la sociedad civil que han estado dispuestas a charlar y han hecho planteos y atendidos directamente por el presidente de la República y por los ministros que fueran solicitados para charlar. Y por lo tanto eso va a ser así en nuestro próximo gobierno, no tiene por qué cambiar. Teniendo en cuenta que cada uno tiene que cumplir con el mandato de la Constitución de la República. Sería inexplicable que un gobierno haga paro, como también es inexplicable que un sindicato gobierne. Cada uno tiene que hacer lo que sus potestades legales y constitucionales le prevén. Y en ese sentido aprovecho la pregunta del periodista, porque si alguna duda había, creo que en estas horas se ha develado.
Hoy leíamos en algún medio de prensa que quien hace de libretista de la campaña del Frente Amplio es el PIT-CNT, quien provee los documentos que después utiliza el Frente Amplio en su campaña es la central sindical. Todos sabíamos que prácticamente son dos caras de la misma moneda. Pero a ese papel de libretista, de guionista, ahora el PIT-CNT dirige la campaña del Frente Amplio. Y a mí que me gusta en el carnaval, ya no es solo el libretista, es el dueño del conjunto. Y por eso los dos modelos que están en pugna dentro de 11 días son muy claros. Por un lado, el gobierno de la coalición y el modelo de la coalición republicana, que aquí está representado con 5 partidos, con una fuerte convicción democrática y republicana. Y por el otro lado hay un modelo político sindical que dirige al Frente Amplio y que se sustenta no solo por el PIT-CNT, sino por los grupos que tienen el poder real en el Frente Amplio, que son los que emanaron de la elección del 27 de octubre. El MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Grupo de COSE y el Grupo de Sendic, que resucitó en la última elección. Por eso, los dos modelos son muy claros, uno democrático y republicano y el otro corporativo, político, sindical. Por eso, si se diera esa circunstancia, allí el gobierno es político-sindical, el nuestro es democrático y republicano. Por eso que también el mensaje tiene que ser muy claro. Aquí gobierna la gente, que se expresa por voto popular y a esa gente es que nosotros nos debemos. Consulta para cualquiera de los panelistas. ¿Por qué, si se nombró el equipo económico, que un posible gobierno de la coalición se hará cargo, por qué no se nombra el equipo de seguridad? Es algo de lo que la gente reclama, saber quién se va a encargar de la seguridad. Ya se tiene idea, desde el lado del Frente Amplio, quiénes pueden ser, pero del lado de la coalición no se sabe. Y eso la gente lo quiere saber. Creo que ninguno de nosotros tiene conocimiento de que el Frente Amplio haya designado un eventual ministro del Interior. Hasta donde sabemos, ha hablado de personas que se han allegado y que son en algún caso policías retirados, que tienen, claro, toda su bagaje, su experiencia en materia de seguridad pública. Yo creo que la coalición ha dado una señal muy clara, la primera de todas, al indicar Álvaro Delgado, quién va a ser el conductor de la economía de nuestro país. Y lo más importante, a diferencia de la candidatura que promueve a Orsi y Carolina Cose, quien ha sido designado, o mejor dicho, enunciado como probable ministro de Economía y Finanzas, cuenta con el apoyo de toda la coalición de gobierno. Y ese es un aspecto bien importante y diferencial, porque si a los hechos nos remitimos, cada día que el economista Gabriel O'Donnell hace alguna afirmación que tiene que ver o con la seguridad social o el eventual rumbo de la economía o la política que se debe seguir en materia salarial, inmediatamente aparecen voces de sectores del Frente Amplio o de la propia central sindical contradiciendo la opinión del economista O'Donnell. O sea que, en ese sentido, la coalición está tranquila. Creemos, además, que al frente del Ministerio del Interior, el doctor Nicolás Martinelli está llevando una tarea muy buena. Los resultados que se han obtenido durante este periodo de gobierno muestran claramente una baja en las rapiñas, una baja en el delito de abigeato,
y una baja en el delito de hurto. Que queda mucho por hacer, sin duda, y que el gran desafío es la lucha contra el narcotráfico, creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo y esperamos contar para esa lucha contra el narcotráfico con los acuerdos con el Frente Amplio para que en definitiva se pueda establecer realmente una lucha que suponga que avancemos en materia de seguridad pública durante el próximo periodo de gobierno. Complemento lo que... A pesar de que sea antipático lo que voy a decir, en la parte de conferencia de prensa los periodistas nos piden que no haya aplausos, así ellos pueden trabajar. Después sí aplaudimos todo lo que quieran, si consideran oportuno. Complemento lo que decía el diputado Posada. Claro que siempre son importantes las personas, pero más importante que las personas es lo que dice el plan de gobierno. Lo que dice nuestro plan de gobierno, que es el único que está presentado, y lo que dicen las líneas programáticas, que son muy generales de Frente Amplio, pero dicen alguna cosa con respecto al tema de seguridad pública. Entre otras cosas, en nuestro equipo de seguridad no podrían estar quienes son responsables de la mayor catástrofe de inseguridad pública en el Uruguay, que fue en el periodo pasado, con récord absoluto de criminalidad y de violencia en el Uruguay. Récord de homicidios, récord de rapiña, récord de hurto, récord de abigeato. Todos ellos están en el equipo de seguridad del profesor Orsi. Y no pueden estar tampoco aquellos que sostienen, como sostienen esas líneas programáticas, y no estamos de acuerdo nosotros y no lo sostenemos, la desprisionalización que plantea el Frente Amplio. Es decir, para decirlo bien claro, liberar presos. En el año 2005, el Frente Amplio llevó adelante una liberación de presos de en torno de 900 presos. Lo hicieron en el año 2005 y plantean nuevamente hacerlo y lo escribieron en las bases programáticas. La desprisionalización como política de seguridad. Nosotros diríamos de inseguridad. El plan de gobierno que presenta la coalición de gobierno tiene claro, porque como decía recién Iván, lo ha hecho en este periodo, que hemos avanzado mucho, falta mucho por hacerlo, tenemos claro, pero hemos bajado 41% las rapiñas, hemos bajado más de 20% los hurtos, 50% el abigeato. Queda todavía trabajar para seguir bajando los homicidios, queda por trabajar, pero no tenemos duda de la política que hay que llevar adelante. El delito y el crimen se previene, se disuade, pero cuando se comete se reprime y no hay que temblar el pulso para reprimir el delito. En nuestro concepto y en nuestro programa, los delincuentes y las víctimas son delincuentes y víctimas y no son víctimas de la sociedad. La sociedad es quien es la víctima y es la quien nosotros defendemos. Nosotros defendemos a la sociedad, otros plantean liberar presos. Buenas tardes, un gusto. Bueno, dos aspectos. El primero de ellos, en materia de seguridad. Recientemente en la capital uruguaya hubo un hurto piraña. Un robo mediante motos, cientos de motos, en Avenida Fernández Crespo y 18 de julio. Y no hubo represión. Estuvieron las cámaras de videovigilancia y el dueño de la estación de servicio no tuvo defensa. Y el trabajador tampoco tuvo defensa. Así que, mientras estaba el ministro acá, en Rocha, en esta oportunidad, sinceramente, robaron de la peor manera. Voy a pasar, Robert Silva, pero agrego una información que me parece importante. Fueron procesados. Fueron procesados, no sé la cantidad de personas que llevaron, 2 personas que llevaron adelante este delito. La justicia, como corresponde, la Fiscalía, actuaron y procesaron a quienes llevaron adelante ese delito. Y le doy al profesor Robert Silva. Bueno, un gusto estar acá, gracias por haber venido a pesar de la hora y seguramente de
de las obligaciones que cada uno de ustedes tiene. Así que gracias por, Rocha, nuevamente recibirnos. Sin duda que el tema de seguridad es el tema que más preocupa a los uruguayos. También es sin duda el tema de mayor complejidad que este gobierno tuvo que afrontar ante la situación generada durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. La mayor inseguridad de la historia del Uruguay tiene nombre y apellido, se llama justamente Frente Amplio. Y nosotros llevamos adelante y cumplimos promesas que el Frente Amplio hizo cuando Tabaré Vázquez accedió a su segunda presidencia y no pudieron cumplir, que es la baja de las rapiñas y la baja de los otros delitos que Javier decía. ¿Pero queda camino por andar? Sí, por supuesto, sabemos que hay cosas a solucionar. ¿Pero qué tiene esta coalición de gobierno? Tiene, por lejos, el mejor equipo para hacerse cargo de la seguridad pública de este país. Tiene, además, una estrategia nacional aprobada a principios del 2023, habiendo convocado a todos los partidos políticos para que fueran parte de la misma. Y eso es un diferencial, porque saben qué es lo importante, como en todo orden, tener una hoja de ruta, saber qué se va a hacer, para qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y en ese cómo lo voy a hacer es muy importante el equipo. El cómo también ahora a futuro está en el programa de gobierno, está en este programa de gobierno que somos los únicos que tenemos y que le mostramos a la ciudadanía lo que vamos a hacer y asumimos el compromiso de cómo lo vamos a hacer. Pero tenemos un formidable equipo, integrado por representantes de todos los partidos políticos que componemos la coalición. Por lo tanto, yo no tengo duda que acá la discusión es clara. Y cuando ustedes salgan a hablar con la gente y a pedirle el respaldo a este gobierno y a que la coalición continúe 5 años más, tienen que decir, acá la discusión es entre volver al pasado, a esa situación que el Frente Amplio nos generó, o pensar en el futuro, en seguridad y en otras políticas públicas de las cuales esta coalición de gobierno ha tenido la responsabilidad y el coraje de llevar adelante medidas que otros venían diciendo desde hace mucho tiempo que había que hacer y no se hacía. Por lo tanto, yo creo que la situación a desarrollar a futuro es hablar con cada uno, convencer a la gente, tratar de conquistar a aquellos que nos votaron, a aquellos que hoy están acá, a los que votaron al Partido Colorado, al Partido Independiente, al Partido Constitucional Ambientalista, al Partido Cabildo Abierto y al Partido Nacional, pero también salir a hablar con el indeciso, con aquel que está en duda, que no sabe, o aquel que eventualmente votó a algún legislador, que en el interior muchas veces pasa que se votan por conocer o por relaciones, para que en esta instancia el Poder Ejecutivo esté a cargo de esta coalición de gobierno. Porque no es menor, no solo por lo que implica en cuanto a la conducción en los temas que hablábamos, sino también en temas trascendentes que nos va la vida como sociedad, como lo que tiene que ver con la suba de impuestos. El Frente Amplio no ha sido dubitativo en ese tema, ha sido claro. El Frente Amplio nos está diciendo que va a volver a hacer lo que hizo, que es subir los impuestos. Yo les pregunto a los jubilados, ¿el IAS quién lo puso? Yo le pregunto a la población, ¿el IRPF quién lo puso? ¿Hubo relación entre lo que se recaudó durante los 15 años del gobierno de Frente Amplio y los logros que se tuvieron en seguridad? Logros, entre comillas, obviamente, ¿no? En educación, en políticas sociales, en lucha frontal contra la pobreza infantil, en la pérdida de 50.000 puestos de trabajo. ¿Hubo relación en todo lo que la sociedad puso a través de los impuestos que el Frente Amplio subió y lo que se concretó en beneficio de todos nosotros o no? Bueno, el Frente Amplio nuevamente llega con su receta mágica: subir impuestos para generar cosas que no impactan favorablemente en la vida de la sociedad. Por eso es muy importante que el Poder Ejecutivo sea de la coalición y esté Álvaro Delgado al frente del mismo, porque ahí hay una competencia que le es exclusiva, que le es propia al Poder Ejecutivo. Nosotros en la coalición, y acá lo decimos, no vamos a subir impuestos, la sociedad no resiste más los impuestos. Entonces salgan a hablar con los vecinos y díganle, nosotros somos garantía de eso y por eso tenemos que estar al frente del Poder Ejecutivo. Saludamos también, yo no lo había visto, a mi tocayo, el intendente Rocha, Nicolás García, recién lo acabo de ver por allí, y me pedía el diputado Martín Sodano para acercar. Buenas tardes. De la pregunta anterior que hicieron, cuando hablamos de delito piraña y de este delito que
que se cometió en el pleno centro de Montevideo. Creo que estaría bueno poner en criterio qué tipo de delito es el que vive la sociedad o el que pasamos a vivir en esta instancia. Ya hay varios que han sido, ya se le ha puesto una sentencia o que están fiscalizados, pero hay una realidad. Era un grupo de gurises en moto que coparon una estación de servicio para robar combustible, mientras que un pistero y el dueño de la estación fueron víctimas de este grupo de gurizada en motocicleta. No hay que olvidar que después de 15 años de bonanza económica y de mejores tecnologías en el Ministerio del Interior y una cantidad de espejos de colores que se le vendió a la sociedad, todos los uruguayos quedamos viviendo bajo rejas y los delincuentes viviendo cada vez con más violencia en la calle. Esos son delitos. Aquella señora mayor que antiguamente la arrebataban, la daban contra el piso y le quebraban las caderas. Aquel padre de familia que en la parada le pegaban un tiro para robarle la cartera. Entonces, no estamos hablando del mismo tipo de delito. Hemos podido trabajar en un nivel territorial en el cual sí la persuasión ha dado resultados porque los índices han bajado. La diferencia que tenemos es que tenemos delitos más violentos entre los violentos, que son los que salen todos los días en la prensa. Pero si miramos los índices que tenemos hoy presentados desde el Ministerio, hemos bajado lo que han sido todas las tasas de delitos y venimos trabajando. Queda muchísimo por hacer, no estamos conformes con lo que hay, pero les puedo asegurar que es mucho mejor de lo que había, sin lugar a dudas. Gracias, ministro. Eduardo. Sí, en el tema de la seguridad, tengo entendido que hay 16.000 reclusos en este momento en el país. Hay 10.000 con arresto domiciliario, casi la mitad de la población de la capital departamental, rochense. Y tenemos unas 200.000 personas vinculadas al delito de una u otra forma. ¿Qué caminos de solución puede haber de puntos en común, más allá de quien resulte triunfador? 3 o 4 puntos que se diga que cambie esta realidad que le estoy refiriendo. Muchas gracias. Senador Blas. A ver, vamos un poquito atrás de la pregunta primero, ¿no? Es decir, ¿hubo una falla en seguridad en ese delito Piraña? No, es un delito. Es un delito. No vamos a terminar con el delito. Lo importante es que lo bajamos. Lo importante es que terminamos el alza de los delitos. Si vamos a mirar permanentemente lo que pasa acá o allá, todos vivimos en una sociedad donde el delito continúa. Pero nos rapiñan menos. Ese número que suena tampoco, 40%, son miles de uruguayos por año que no sufrieron violencia, que no fueron robados y que antes lo sufrían. Esas son las mejoras, esos son avances. Y nosotros hablamos sobre los avances. Los avances en materia de seguridad que son más que significativos, que nos permiten vivir mejor, que nos permiten vivir más seguros y que nos permiten, por ejemplo, y vuelvo a la primera pregunta, que entendamos que no es necesario decir quién va a ser nuestro ministro del Interior, porque hay un equipo, hay una forma de gobernar y de manejar la seguridad que nos ha permitido mejorar y avanzar en la misma. Sí entiendo que es una obligación para el Frente Amplio hacerlo, que Orsi sí debería hacerlo, porque cuando miramos y los que están a su lado es Gustavo Leal, que es responsable del ministerio que llevó la rapiña a la máxima expresión y los homicidios a la máxima expresión en la historia del Uruguay. Es Charles Carrera, que tuvo que salir corriendo por una ventana porque se lo llevan preso a poquito porque usó los recursos del Ministerio del Interior para beneficiar, y acá en Rocha lo saben bien, a una persona en particular y no para dar seguridad. Es el fiscal Díaz, del cual prefiero no opinar. Es decir, es Orsi el que está obligado a decir quién de esos responsables de la peor seguridad del Uruguay va a ser su ministro del Interior o si no lo van a hacer. Respecto a los delitos y a las cárceles, también es bueno recordar cómo recibimos las cárceles. Yo recuerdo una interpelación al exministro Heber, de esas interpelaciones que hacen a la hipocresía del Frente Amplio, que llamó a los 5 meses de gobierno a una interpelación al ministro por el estado de las cárceles.
pero habíamos tenido la precaución de filmarlas cuando las tomamos, y no eran cárceles, era un zoológico humano en las peores condiciones. Construimos nuevas cárceles, seguimos en hacinamiento. La buena acción en seguridad llevó a que tengamos 16.000, que son 6.000 presos más de lo que teníamos. También eso nos ha permitido deshacinar, por más que estamos en construcción de 2 nuevos módulos muy grandes de alta seguridad para cárcel. Es decir, todo es mejora y todo es avance. Ahora, sobre lo que tú preguntabas, sobre el fin último de cómo podemos retirar a la gente del delito, bueno, es un trabajo de largo aliento, que tiene mucho que ver con lo que queremos seguir haciendo. La reforma educativa que se ha realizado y que está en peligro, si no logramos 5 años más, es una forma de cambiar la educación para educar a nuestros gurises hacia el laburo, hacia lo que el mundo requiere hoy y alejarlos del delito. Ya venimos con resultados buenos en cuanto a lo que hace a la deserción. Hemos bajado la deserción de los gurises del sistema educativo. Eso significa tener una esperanza mayor en que van a estar mejor formados para no tener que recurrir al delito. Es una terapia de largo aliento. No se olviden que venimos de 15 años de destrucción. Y lo repito, no se olviden que venimos de 15 años de destrucción de las bases sociales, de los códigos de vida, de los códigos de ética en los cuales el Uruguay y los uruguayos nos criamos y que fueron destrozados de a poco a veces y de golpe otras veces durante los 15 años de administración Frente Amplio. Eso nos llevó a cambiar el gobierno. Eso nos llevó a iniciar estas reformas, todas ellas con resultados positivos en poco tiempo y que queremos mantener. Entonces, más allá de buscar 4 puntos en común con el Frente Amplio en seguridad, que es difícil tenerlo, porque como bien decía García, como bien decía Javier, nosotros creemos en la prevención, sí, pero también en la represión, y el Frente Amplio no cree en la represión. Nosotros creemos que mientras que la sociedad encuentra la forma de curar a los delincuentes, más vale tenerlos presos que tenerlos en la calle, porque mientras están presos no nos roban, ni nos matan, ni nos rapiñan, y por eso no queremos largar a aquellos que tanto le costó a la policía meter presos, y el Frente Amplio no cree en eso. Entonces, más allá de buscar puntos de acuerdo o de sentarnos a dialogar, como propone Orsi, a sentarnos a dialogar sobre la seguridad, nosotros queremos la oportunidad de seguir ahondando en este camino, seguir haciendo, no perder el impulso, no perder la fuerza que tiene hoy la policía, aumentar el castigo para los que nos castigan y seguir pensando mucho más en los que caminan el camino del bien que en el camino del mal. Creo que esa es una gran diferencia que nos lleva a una razón muy fuerte para tener bien claro que entre en esa incertidumbre que propone Orsi y la certidumbre que propone Delgado a través de la coalición, el camino es el de la certidumbre. Muy bien, muy bien. Para ir hacia la pregunta concreta que hacía el periodista y que me parece bien importante analizar ese tema. Lo que está claro es que el sistema carcelario uruguayo no recupera gente. Y tenemos que asumir que desde hace muchos años hay un gran fracaso en las políticas carcelarias. Nadie que sale de allí sale para reintegrarse a la sociedad. En este programa de gobierno, la coalición asume que ese es uno de los temas pendientes. Lo primero que tenemos que hacer, no podemos pensar que el propio Ministerio del Interior, que es el que apresa a los delincuentes, tiene que encargarse de su reinserción. Esa es una tarea de un nuevo instituto penal que a nuestro juicio debe ser un servicio descentralizado. Pero además eso se complementa con la creación, que es una de las propuestas que hace la coalición, de un Ministerio de Justicia. Ese servicio penal, el instituto en lo que es hoy el INR,
Debería transformarse entonces en un instituto, servicio descentralizado, que dependería directamente de este Ministerio de Justicia que está planteado, con la idea de encarar, tema que por cierto se aludía a Jorge Larrañaga recién, y Jorge fue uno de los grandes temas que llevó y que puso arriba de la mesa en oportunidad de la ley de urgente consideración. Hubo todo un capítulo orientado hacia el tema de la reforma carcelaria que aún está pendiente de llevar adelante y que, por cierto, para este próximo periodo de gobierno nos comprometemos a llevar a cabo. Le pedimos a Alejo Umpierre, que fue hasta ahora el que no participó de la mesa. Buenos días, buenas tardes vecinos. Vamos a cambiarle un poco la óptica del tema de seguridad. Queda claro que el primer gobierno que descendió los delitos de la democracia hasta hoy fue este, ningún otro lo hizo. Y que no nos vengan a dar clases, por lo tanto, de cómo combatir la seguridad, lo que llevaron al fracaso más grande de la historia del Uruguay en materia de seguridad. Las lecciones que se las tomen ellos. Compañeros, voy a hablar de otro ángulo porque es una cuestión no menor y que es lo que dicen a determinada gente en sus estrados. Cuando se paran algunos dirigentes frente amplistas y concretamente la fórmula presidencial del Frente Amplio. Han gobernado para los Maya Oro, como diciendo que se ha gobernado para los ricos. Tenemos un país más injusto, eso dicen. Esas afirmaciones no resisten el menor análisis. Yo les voy a contar que en la historia del Uruguay, al día de hoy, tenemos la mayor masa salarial. Fíjense que es una palabrita que nadie habla. Hablamos de inflación, que es la más baja de 40 años, del mejor poder adquisitivo de los salarios desde 1975, todo real, tan real que ellos ni siquiera lo refutan. O sea, admiten, porque nadie niega esta cifra que estamos manejando. Pero cuando hablamos de la masa salarial, hablamos del conjunto de salarios pagados en la economía. ¿Y cómo se mide eso? Con relación a lo que produce un país. Y yo les voy a poner la cifra de ellos y se la voy a pasar a ejemplos. ¿Saben cuánto era la masa salarial? O sea, cuánto los asalariados, los trabajadores uruguayos se apropiaban, recibían en el gobierno del Frente Amplio sobre el conjunto de la economía nacional. 47%. ¿Saben cuánto reciben hoy los trabajadores uruguayos de la economía nacional a través de los salarios? 51%. 4 puntos del PBI. Y ahora ustedes dirán, 4 puntos del PBI, ¿qué es? Son 3.200 millones de dólares por año que reciben los trabajadores uruguayos. Háblenme de inclusión, háblenme de mejora de la calidad de vida. Y si por las dudas no saben qué es 3.200 millones de dólares, les quiero decir que es el equivalente a la exportación de 1 año y medio de carne del Uruguay al resto del mundo. Ese es el nivel de redistribución que ha logrado este gobierno a través de la generación de 100.000 puestos de trabajo y de una mejora sostenida y paulatina del poder adquisitivo de los salarios. Claro que perdimos salario real, obvio, el mundo entero perdió salario real durante 2 años durante la pandemia. ¿Acaso nos olvidamos de eso? Cabe recordarles al Frente Amplio, y capaz que a los compañeros también que no lo recuerden, que este gobierno, a través de Pablo Mieres, ministro del Partido Independiente, con una excelente gestión de la cual nos sentimos orgullosos, firmó un convenio en representación del Poder Ejecutivo con las cámaras empresariales
pero también con el PIT-CNT. ¿Saben qué decía ese convenio firmado por Fernando Pereira y Abdala? Creo que era Pereira, todavía no había sido el seleccionado presidente. ¿Saben lo que decía ese convenio en medio de la pandemia? Que la aspiración que tenía el movimiento sindical uruguayo, los trabajadores, y para decir la verdad, el brazo político del Frente Amplio, o el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT, ¿saben cuál era su aspiración? Que el 1 de marzo de 2025 llegáramos a tener el mismo nivel salarial que el 1 de marzo de 2020 cuando asumimos. Esa era la meta de ellos. ¿Saben qué? La pasamos a esa meta el 31 de diciembre del año pasado y ya estamos 3% por arriba de crecimiento de salario real. Así que no jodan, no jodan. Vayan a vender versos a otros. No compramos los uruguayos más buzones. Con esto les estoy hablando muy claramente de lo que es producción, lo que es generación de riqueza y lo que es distribución. No nos vengan a dar lecciones. 9 décimos de la población, 9 quintiles de los 10, se dividen 10 quintiles la sociedad uruguaya, mejoraron sus ingresos con respecto al 1 de marzo de 2020. Donde cabe recordar que a los 13 días estallaron las ollas populares en el Uruguay, que era todo fantástico y maravilloso después de 15 años de gobiernos del Frente Amplio. Entonces, sincerémonos, tengamos la grandeza de reconocer lo que se ha hecho. Y por supuesto que se ha hecho y mucho. Falta para hacer, obviamente. Se generaron 100.000 puestos de trabajo, pero sigue habiendo un 8% de desocupación y hay que seguir trabajando para eso, pero vamos en el camino correcto. Ellos en los últimos 5 años del gobierno se destruyeron 50.000 puestos de trabajo. Nosotros, pandemia mediante, y todo lo que significó que se perdieron más de 100.000 puestos momentáneamente, que pasaron a seguro de paro, logramos generar 100.000 puestos de trabajo más. Ese es el compromiso, no con los mayas oro, es con el país, con la gente real y de carne y hueso. Por supuesto que no tenemos resentimientos sociales y nos encanta que haya mayas oro, que empujen a la sociedad, que generen riqueza, que generen trabajo. Y nosotros como Estado no estamos para pisar a nadie, sino para empujar a todos. Es muy simple, es una forma de vivir la vida diferente y de pensar el mundo. El Estado es el gran impulsor de los ciudadanos, pero no es el que le pone la pata a nadie para que no se desarrolle. Entonces, llegamos a esta cruz de caminos y es muy simple. O volvemos al pasado o seguimos caminando hacia el futuro. No hay dos alternativas. Seguimos en este camino de generación de trabajo, de reducción de inflación, de mejoramiento del salario real, de darle techo a 60.000 uruguayos, de darle energía eléctrica a 120.000 compatriotas que no tenían luz en sus casas. O volvemos al modelo del despilfarro. 2.500 millones de dólares nos costó ANCAP, Pluna, la regasificadora, Alas Uruguay, en vidrio. Ese no es el camino que queremos. Y además, si es por honestidad, tampoco nos van a dar clase, como reza el cartel de propaganda electoral de Orsi. No sé quién es el publicista que lo aconsejó. Realmente le aconsejaría cambiar de agencia de publicidad, porque basta mirar la historia del Frente Amplio para ver que hubo vicepresidentes procesados y renunciados, que hubo ministros de Economía procesados, que hubo presidente del banco más importante del Uruguay, que es el Banco República, procesados, y que mientras hacía esa propaganda tenemos en marcha otro futuro procesado, formalizado, como se dice hoy, que es Charles Carrera. El sector de Orsi, que es el MPP, tiene un triste privilegio histórico que quedará para la guía Guinness de los récords, que es haber repartido una lista en todo el territorio nacional
con una persona que dentro de poco va a estar tras las rejas, que va a hacer Charles Carreras. Entonces, tampoco nos van a dar clases de honestidad, porque acá ningún integrante de este gobierno ha tenido ningún acto que manche lo que es el deber básico de todo ciudadano que ejerce una función de gobierno, que es la honestidad. No es un programa de gobierno, es una condición íncita de las personas. Claro, a veces cuando no hay programa de gobierno pasan esas cosas. Nosotros lo tenemos. Y tenemos equipo, y tenemos candidato. Ya elegimos parlamento, no hay mayoría parlamentaria para nadie, porque esto no es que yo gané el primer tiempo y el segundo tiempo lo perdí. No, las leyes salen con mayoría en las dos cámaras y si no, no salen. O sea, el problema acá lo tiene el Frente Amplio si quiere gobernar. Nosotros ya estamos gobernando, ya tenemos nuestro presupuesto, nuestras políticas, nuestros entes autónomos. O sea, que si no quisieran hacer acuerdos, simplemente se sigue gobernando como venimos en el mismo sentido, ese mismo sentido que hoy el 50% de la población uruguaya aprueba. O sea, no nos van a hablar ni a poner trancas. Entonces, lo que tenemos que definir ahora es presidente. Y acá, para definir quién es el candidato a presidente, tenemos que buscar al más experiente, al más capacitado, al que tiene mejor equipo, al único que tiene propuestas y no resiste comparación. No resiste comparación. Haber hecho carrera al lado de Luis, del presidente de la República, 5 años, cuando era incendio en la torre, en muchas veces, y haber salido adelante, y haber sido el gran impulsor y protagonista de los planes de desarrollo, haber sido el gran articulador social, que hoy mi tía, la propia izquierda, presa de sus mismos dichos del pasado, ha quedado. Basta escuchar o leer reportajes de Richard Rido, de Fernando Pereira, destacando la cualidad negociadora, el talante componedor, la capacidad de encontrar acuerdos o el nacimiento hasta de un nuevo liderazgo, como lo señaló Richard Rido, el hombre más respetado en el mundo sindical de la izquierda. Ese es Álvaro Delgado y ese es el presidente que tenemos que poner, porque acá vamos a estar orgullosos no solo de lo que estamos haciendo, sino también de lo que se viene y se va a protagonizar por este nuevo gobierno de coalición, que orgullosamente estamos todos juntos y vamos a seguir aunque les duela. Muchas gracias y el 24 a ganar. Bueno, muchas gracias a todos. Nosotros vamos a seguir para Maldonado, que nos esperan en una recorrida los compañeros de los 5 partidos de la coalición allí en un par de horas. Quedan 11 días hoy, 11 días, y la tarea es nuestra. Como dijimos en todas estas últimas horas, quizás en Uruguay, con todo lo que nos tocó vivir, con todo lo que tuvimos que enfrentar, pandemias, crisis, todo lo que ustedes conocen, quizás no todo está bien, pero no hay duda que todo está mejor. Y porque está mejor lo que estamos pidiendo, y eso es lo que pedimos que transmitan, que nos ayuden a transmitir, sobre todo a los uruguayos indecisos, o a los uruguayos que no votaron, o a aquellos que votaron en la primera vuelta a Orsi, pero que ven un Frente Amplio que escoró totalmente a la izquierda, con estos sectores que yo les decía y con el poder del PIT-CNT. A esos uruguayos también pedirles que nos den una nueva oportunidad. Tenemos derecho a pedir una nueva oportunidad porque lo que los uruguayos hicimos entre todos en los momentos más difíciles del último siglo en Uruguay merece continuar. Y porque yo hago una pregunta siempre que es retórica, que no pido respuesta, aunque en la respuesta está quien está preparado para ser presidente y quien no está preparado para ser presidente. Ya vivimos crisis, una sanitaria, la pandemia. Nadie puede descartar que en el futuro no existan otras crisis. Hacía 100 años que no había una pandemia, la hubo hace 2 años, vaya a saber qué depara el futuro, o cualquier otra crisis. Si un uruguayo, no importa lo que haya votado el 27 de octubre, no importa. Si un uruguayo tuviera que confiar su seguridad en una crisis o la seguridad de sus hijos
¿a quién le confiaría la presidencia de la República? ¿A Álvaro Delgado o a Yamandu Orsi? En la respuesta está quien está preparado para ser presidente. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Disculpen que haber hecho esta doble evento en uno solo, pero es la mejor forma de aprovechar el tiempo. Gracias a los señores periodistas. ¡Viva la coalición y viva el Uruguay!